La ley de Ohm, postulada por el físico y matemático alemán Georg Simon Ohm, es una de las leyes fundamentales de la electrodinámica, estrechamente vinculada a los valores de las unidades básicas presentes en cualquier circuito eléctrico como son la tensión, la intensidad de la corriente y la resistencia de Ohm, que están representadas por la letra E y R. Bueno, sí, este es un ejemplo de un circuito cerrado eléctrico, donde hay una pila de 1.5 voltios con una resistencia y un flujo de energía constante. Este es un ejemplo claro de la ley de Ohm. Y la fórmula general es la intensidad de la corriente igual a la tensión o voltaje en voltios sobre la resistencia de Ohm. 3. La resistencia eléctrica de un objeto es una medida de su oposición al paso de la corriente. Descubierta por Georg Ohm, la resistencia eléctrica tiene un parecido conceptual a la fricción en la física mecánica. La unidad de la resistencia en el Sistema Internacional de Unidades es el ohmio. Para su medición, en la práctica existen diversos métodos entre los que se encuentran el uso de los milímetros. En la resistencia eléctrica existen dos tipos de resistencia: la resistencia en serie y resistencia en paralelo. En este caso voy a dar un ejemplo de resistencia en serie. RT, o sea, resistencia a la temperatura, es igual a la sumatoria de la resistencia. R1 equivale a 7 ohms, R2 equivale a 5 ohms, R3 equivale a 4 ohms, R4 equivale a 9 ohms, para un total de 25 ohms. La ley de Pauli establece que la cantidad de corriente eléctrica transportada a través de un conductor es proporcional al tiempo y a la intensidad de la propia corriente. Cuando la intensidad viene expresada en amperios y el tiempo en segundos, la cantidad de electricidad queda expresada en coulombs. Si el tiempo está expresado en horas, la cantidad de electricidad aparecerá en bar por hora, siendo un amperio por hora, equivalente a 3600 coulombs. Conductancia eléctrica. Se denomina conductancia eléctrica de un conductor a la inversa de la oposición que dicho conductor presenta al movimiento de los electrones en su cuerpo. Es decir, que la conductividad es la propiedad inversa de la resistencia eléctrica. No debe confundirse con conducción, que es el mecanismo mediante el cual la carga fluye, o la conductividad, que es la conductancia de un material específico.